El deseo de nuestro corazón es conocerte, Señor, como Rey. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos. Como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Solo de ti. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Es motivo de alegría y de gozo el que podamos una vez más reunirnos para compartir la palabra del Señor. Antes de que podamos hacerlo, quisiera invitar a que inclinen su cabeza. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor. Oh amado Señor, queremos adorar y bendecir tu nombre una vez más, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres el Dios eterno y soberano, todo está bajo tu control. Y en esta tarde nos humillamos delante de ti y pedimos tu guía, tu dirección. Señor, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, toca lo más profundo de nuestro ser. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento es sin duda el rey David. Una cosa es que alguien diga que David es una buena persona, pero otra cosa completamente diferente es que Dios mismo le considere a él como su mismo corazón. David, antes de tomar cualquier decisión, David siempre consultaba a Dios.
Por eso David fue muy bendecido, porque él consultaba a Dios y obedecía su palabra. Su mayor desgracia fue su encuentro con Betsabé, que marcó toda su vida. La historia de David nos enseña que hay peligros que nosotros debemos tener mucho cuidado. El primer peligro que quiero hablar esta tarde es la irresponsabilidad. Quisiera que mires allá en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Dice la palabra del Señor: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Es sorprendente cómo en esos tiempos en donde las guerras eran común y en ese tiempo los reyes tenían por costumbre salir al frente de sus ejércitos. Sin embargo, cierto día, David se quedó en casa y envió a Joab a la guerra. ¿Qué hay de malo que el rey no vaya a la guerra? Parece que nada. En el fin del versículo 1 dice: pero David se quedó en Jerusalén. Ese pero indica algo que no está funcionando bien. Cuando los ejércitos de Israel salieron a pelear en la guerra, David debió haberse ido con ellos también. Él siempre lo hizo, era su responsabilidad, pero por alguna razón que no sabemos cuál, se quedó en casa. Prefirió la comodidad, la tranquilidad, en lugar de estar peleando en la batalla. Ese fue un fallo muy grande de David. Había bajado la guardia y estaba expuesto a ser tocado. David se quitó la armadura espiritual del soldado y se expuso a ser herido en la batalla espiritual. ¿Cuántos creyentes del día de hoy han tenido esa misma experiencia dolorosa? Cuando descuidamos nuestra comunión e intimidad con Dios, nos olvidamos también de vivir en integridad y santidad. Nos exponemos a mayores tentaciones espirituales. Mira el peligro número 2. Tiene que ver con la ociosidad. 2 de Samuel capítulo 11 verso 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David se quedó en casa un día y otro día, así durante varios días. Pero en medio de esos varios días, sucedió un día que David se levantó de su cama al caer la tarde. Posiblemente debe ser las 6:30, las 7 de la tarde, que se levantó de su cama. Había dormido toda la tarde. David había tenido una siesta larga. ¿Por qué David ha dormido tanto? ¿Estaría cansado? ¿O quizás estaba ocioso sin saber qué hacer? Él era el rey. ¿Acaso no había asuntos de estado para tratar? ¿O quizás no tenía que atender a sus súbditos? No sabemos. Si no tenía nada que hacer, posiblemente podía dedicarse a orar por su ejército que está en la batalla, o meditar y reflexionar en las escrituras. Pero David no, se durmió toda la tarde. La ociosidad le puso en peligro de caer en tentación. Déjame decirte que Satanás tiene trabajo para los ociosos. Si tú te descuidas, Satanás te dará trabajo. ¿Qué vio David?
¿Qué vio David cuando se levantó de la cama? Una muy buena pregunta. Él comenzó a pasearse en su terraza. De pronto alcanzó a divisar allá al frente, en la otra terraza, una mujer hermosa bañándose. No sabemos si esa sería la costumbre. Lo que sabemos es que esta mujer se está bañando a una hora inadecuada en un lugar menos pensado. La tentación, queridos hermanos, juega un papel importante y cuando le ponemos atención, corremos serio peligro. Por eso el peligro número 3 tiene que ver con la segunda mirada. Esa podemos mirarlo en 2 de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías Eteo. Cuando David vio a la mujer bañándose, quedó perplejo. La hermosura de esta mujer había cautivado los ojos, la mente y el corazón de David. Pero déjame decirte que el pecado se inició cuando vino esa segunda mirada. Esa segunda mirada para David fue fatal. Isaías, capítulo 33, versos 15 y 16, nos dice en la última parte: el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. El que cierra sus ojos para no mirar la suciedad, para no permitir caer embobado, él habitará en las alturas, en la intimidad con su Dios. Es una bendición cuando cerramos los ojos para no mirar y no caer en la tentación. David preguntó quién era esa mujer. Le dijeron: es Betsabé, que además de ser hermosa, es una mujer casada. La gracia de Dios se puede apreciar perfectamente en esta frase. Dios ama a David y quiere advertirle del peligro, de tal manera que estos hombres le dijeron: esa mujer es casada, esa mujer está prohibida para ti. Sin embargo, David, al escuchar que era una mujer casada, siguió con sus planes, con sus ideas, con su interés. No escogió la salida oportuna que Dios le estaba mostrando. Y como todo es un proceso, entonces cayó fácilmente en el peligro número 4, la voluntad personal. 2 de Samuel capítulo 11, verso 4, dice: y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se lavó y se volvió a su casa. Qué fácil para esta mujer. En lugar de alejarse del pensamiento, la figura de la mujer, David la mandó a llamar, luchando ahí con su mente. En vez de mirar, en vez de dedicar pensamientos a otra cosa, no alejaba de su mente la figura de esta mujer hermosa. Quería verla de cerca. David solo deseaba invitarla a cenar a esa mujer bella. Esas serían sus intenciones, solamente darle la bienvenida, sentarnos, comer algo y cada uno para su casa. David está jugando con fuego. Utilizaría tal vez su autoridad para que la mujer no se niegue a aceptar la invitación. El resultado es que el pecado se consumió, porque David dio paso a su voluntad. No solo pensó, sino que ahora voluntariamente jugó con fuego en su pecho y se quemó.
El proceso es el mismo, queridos hermanos. Entra por los ojos, luego pasa a la mente, ahí razonamos, ahí discutimos, luego baja al corazón y entonces fluyen las emociones, fluye la codicia y le empuja a la voluntad y terminamos enredados y enlodados en el pecado. Por eso el peligro número 5, cuando llegamos a ese punto, es encubrir el pecado. Segunda de Samuel 11, 5 y 6, dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. La mujer estaba en su tiempo fértil, podía quedar embarazada en cualquier momento. El contacto sexual con el rey dio ese fruto que nadie quería. Ella quedó embarazada. El pecado, queridos hermanos, trae graves consecuencias. Betsabé está embarazada. ¿Qué podía hacer David en esa situación? Bueno, yo creo que él podía haber iniciado pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndose, clamando. Él podía haber dejado las cosas en las manos de Dios y estar dispuesto valientemente a soportar las consecuencias de su pecado. David no podía dormir. Su mente daba vueltas y vueltas buscando una solución, buscando formas como encubrir su pecado. Cuando el pecado nos atrapa, nos cuesta, no queremos escuchar la voz de Dios. Lo ocultamos porque más nos preocupa lo que dicen los demás que lo que dice Dios. No queremos que los demás sepan. Nos hemos olvidado que Dios, antes de que comience esa gestación de ese pecado, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. David quiso proteger su reputación. Por eso mandó a llamar al esposo. Tenía ahí una idea macabra. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 8 y 9 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¡Qué triste! David, después de preguntarle por el estado de la guerra de manera hipócrita, le mandó a su casa y enseguida le entregó un presente real. Quizás me pregunto, ¿David le dio honores a Urías por su labor en la guerra? O quizás porque Urías sería el instrumento para tapar su pecado. No lo tenemos claro. David pudo dormir tranquilo esa noche. Aparentemente su problema se había resuelto. Sin embargo, Urías no fue a su casa. Se quedó en la casa del rey con todos los sirvientes. Mira, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Cuando David se enteró que Urías no había ido a su casa, se angustió tremendamente. No sabía qué hacer. Su rostro volvió a quedar pálido, buscando una vez más soluciones. Llamó a Urías
para preguntarle por qué ha hecho semejante cosa. ¿Por qué no has ido a tu casa, Urías? ¿Por qué no has descansado en tu casa con tu esposa? Pero las palabras de Urías, tocan lo más profundo del rey. Dice, mis hermanos están en la guerra. ¿Crees que quiero ir a mi casa a dormir con mi esposa? Eso no lo haré jamás. Hermanos, qué lecciones de un simple soldado está dando, lecciones de integridad para el rey de Israel, para aquel que juzga en Israel. Un simple soldado está dando lecciones de integridad. ¿Cómo puedo pasar a la cama de mi esposa cuando mis hermanos están muriendo en la guerra? Queridos hermanos, todos podemos ceder a la tentación en un momento de debilidad y descuido. Por más consagrado y entregado que seamos, hay la posibilidad de ceder y caer en pecado. David se consumía sin encontrar solución a su problema o a su pecado. Le invitó a comer y le emborrachó, con la esperanza de que borracho vaya a casa a dormir con su mujer. Pero Urías no lo hizo. David está asustado. Segunda de Samuel capítulo 11, versos 14 y 15, dice la palabra, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Qué cosa, ¿verdad? El rey da una carta, una sentencia contra Urías. David manda a Urías de regreso a la guerra con una carta, con su sentencia de muerte. Urías fue puesto en lo más recio de la batalla por orden del rey. Y entonces ahí Urías murió valientemente. David pensó que de este pecado salió bien librado. Mas no fue así. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 26, dice la palabra, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Normal, su esposo ha muerto, tiene que hacer duelo. La mujer hizo duelo. Lo que no sé es si hizo duelo por dolor, por vergüenza o simplemente por aparentar. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 27, dice, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tan pronto como pasó el luto, Betsabé fue a vivir con David y nació un niño. Durante 9 meses Dios no dijo absolutamente nada, pero eso no significa que no se haya enterado. Lo que hizo David fue desagradable a Dios. Dios estaba indignado, no hizo nada, esperó que se arrepintiera, aunque el Señor sabe perfectamente que no lo hará. ¿Cuántas veces tú y yo producimos dolor, tristeza a nuestro amado Padre Celestial cuando pecamos? Y en lugar de buscar sus brazos amorosos, pidiendo perdón, somos rebeldes, rechazamos, nos alejamos. Eso es triste y vergonzoso cuando pasa eso dentro de la iglesia. Permíteme que te muestre 4 cosas que debemos aprender de esta historia, de la historia de David. Primera, si David cayó, cualquiera puede caer.
Si un hombre tan consagrado y entregado a Dios cayó, cualquiera de nosotros puede caer. 2. Si David, siendo considerado como el mismo corazón de Dios, cometió tan grande pecado, nosotros también somos capaces de hacer eso y mucho más. 3. Que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros estaríamos cometiendo los mismos y otros pecados. 4. Que debemos cuidarnos y estar alerta contra la tentación y el pecado. La situación no termina ahí. Dios no dejó inconclusa esta historia. Dios envió a su profeta para hablar con David. Allá en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 9, dice la palabra del Señor: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Qué pregunta tan fuerte! El profeta fue a David y luego de pintarle el cuadro de su maldad y su pecado, le hizo una pregunta demasiado fuerte. Hasta el día de hoy está retumbando esas palabras. ¿Por qué despreciaste mi palabra? ¿Por qué despreciaste mi palabra? David no salió bien librado de esta historia romántica, pero pecaminosa. ¿Crees, querido hermano, crees que tú saldrás libre si pecas? Tenemos que tener mucho cuidado. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David no tenía la menor idea de las consecuencias que iba a sufrir por haber menospreciado la palabra de Dios. David no se dio cuenta que no obedecer a Dios es igual a menospreciar a Dios. 2 de Samuel capítulo 12, versos 13 y 14, dice las Escrituras: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David reconoció su pecado y pidió perdón. Se humilló delante del Señor, clamó pidiendo perdón. El Señor en su gracia enseguida, en el acto, lo perdonó. Pero las consecuencias, nada ni nadie puede evitarlo. Dios te perdona, Dios nos perdona porque nos ama, pero las consecuencias de lo mal que hemos hecho, eso lo sufrimos cada uno de nosotros y a veces nuestra familia también. El pecado de David y el nuestro dan ocasión a que los incrédulos insulten a Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, los que no conocen a Dios se llenan la boca hablando mal de Dios. La sentencia que Dios dio a David fue clara: tu hijo, fruto de tu pecado, morirá. Y luego le dijo: y la muerte rondará a tu familia durante toda tu vida. Mira 2 de Samuel capítulo 12, verso 10. Dice la Escritura:
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. La espada no se apartará de ti jamás, porque me has menospreciado. Querido amigo, querido hermano, David tenía varias mujeres. Con una de ellas tenía 2 hijos, un chico llamado Absalón y una chica llamada Tamar. Con otra mujer, David tenía un hijo llamado Amnón, y Amnón se enamoró perdidamente de su hermana Tamar. Un día fingió estar enfermo y solicitó a su padre, al rey David, que permita que su hermana Tamar venga a ayudarle, venga a cuidarle, venga a atenderle. El rey accedió al ver el dolor de su hijo, pero cuando Tamar le estaba atendiendo a Amnón, este hombre se volvió loco. Violó a su hermana Tamar y luego la despreció, luego la rechazó. Cuando se enteró Absalón, el hermano propio de Tamar, no dudó un solo instante, planificó rápidamente hasta matar a Amnón. Días después, el mismo Absalón intentó destronar a su padre del reinado. David tuvo que salir huyendo para evitar una guerra contra su hijo. En sus últimos días fue necesario buscar una joven para que abrigara al viejo David. Ninguna de sus mujeres estuvo con él en sus últimos días. David murió solo. Cuando David rechazó la palabra del Señor, el pecado arruinó su vida. Esta historia trágica está escrita para advertirnos, para que tengamos cuidado, para que tomemos en serio las advertencias de Dios, para que abracemos con cuidado la palabra del Señor. Cuán valioso es la palabra. Perdóname que te haga una pregunta. ¿Cuánto valor tiene la palabra para ti? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Desconocer la palabra de Dios es exponernos a peligros serios. El pueblo de Dios fue destruido porque no entendió, porque no conoció, porque no sabía cuáles eran los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, debemos tener mucho cuidado. Debemos vivir para agradar a Dios y seremos sustentados por su gracia y su misericordia. Pero si no tomamos en cuenta su palabra, nuestra vida será miserable, porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. No desmayes, cuanto más si la venida de nuestro amado Salvador se aproxima. Tú decides si obedeces a Dios o no lo haces. El deseo de nuestro corazón es conocerte, Señor, como Rey. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor,
de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos, como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor.